Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase en 4 minutos, por favor, ya para dar inicio. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con la unidad 1, enfocada a otras dos metodologías tradicionales. La primera que vamos a ver es la metodología WIN o espiral, la cual me va a permitir generar diferentes fases mediante algunos atributos. Ya saben que cualquier pregunta vamos a ir interactuando y cualquier cosa me avisan, por favor. Entonces, vamos con el primer modelo. Bueno, fue creado por un autor Boehm, el cual creó un modelo evolutivo para lo que es desarrollo de software, acoplándose a la naturaleza, es decir, a lo que es realmente lo que se está generando con prototipos y lo puedo ir automatizando. Es por eso que genera un modelo en cascada que debe de cumplir ciertos niveles en manera espiral o su forma es de manera espiral, por lo cual tiene un enfoque realista, ya que puede ser implementado a software de gran escala, ya que permite interactuar e irnos retroalimentando progresivamente. Hay que considerar que este modelo espiral siempre se basa en mecanismos basados en el análisis de riesgos. Es decir, se hace un análisis previo para que estos riesgos se vayan reduciendo durante el proyecto. Es decir, en la parte evolutiva o desarrollo del proyecto, se vaya contemplando ciertos riesgos y se vaya retroalimentando esta información. Por lo cual, aquí se debe de contemplar 4 sectores principales en este modelo espiritual. Como se dan cuenta en la imagen, la primera o el primer punto que se ve en el sector es desde el establecimiento de objetivos, ya que en esta parte yo digo, ¿qué voy a realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Qué debo de realizar? El segundo punto es el análisis o la valoración y reducción de riesgos. En esta parte siempre se hace un análisis minucioso de los riesgos que se identifiquen en el proyecto, en el cual yo aquí pueda ir generando o vaya estimando qué riesgo se puede dar. Por ejemplo, yo puedo tener el riesgo que se me vaya alguna persona o algún desarrollador. Entonces, ¿qué puedo o cómo puedo resolver este riesgo para minimizarlo? El tercer punto o el tercer sector es ya el desarrollo y la validación, pero siempre se enfoca en la evaluación también del riesgo que se vaya dando en el desarrollo del sistema. El cuarto ya es la planeación, es decir, ya el proyecto lo reviso, tomo la decisión y puedo continuar en el ciclo espiral. Otra vez,
Cada vez voy determinando objetivos, reduciendo de riesgos, desarrollo y planeación nuevamente. Es decir, va en un ciclo repetitivo, constante, hasta cumplir con mi objetivo al 100%. Dentro de esta metodología WIN o espiral, se combinan dos modelos enfocados al modelo lineal o en cascada y el modelo iterativo o basado en prototipos. ¿Qué diferencia hay entre estos? Es de que yo en el modelo lineal tiene que cumplir una secuencia o ser secuencialmente. Y el iterativo o basado en prototipos es que cada cierta etapa o cada cierto tiempo se cumplan diferentes metas con diferentes prototipos que generen de su proyecto macro. Es por eso que aquí sí se debe de considerar los fallos o los gran fallos que se dan en los riesgos y optimizar de mejor manera. Por eso estos proyectos se deben de empezar desde lo más pequeño para poder ir mayorizando o ir generando más riesgos posteriormente. Dentro de las fases que tiene el modelo espiral, el primero es la planeación o planificación. En la planificación yo hago una investigación, hago un estudio previo, planifico qué voy a realizar, qué necesito realizar, en qué fechas tengo que realizar. Luego va el análisis de riesgos. En este yo voy a diseñar mi proyecto, pero también voy a analizar qué riesgos se puede dar mediante el diseño de esta interfaz, mediante el diseño o ejecución de este proyecto, de este producto, de este requerimiento, y genero un prototipado. Luego ya viene la implementación o la fase de implementación, que siempre hago el desarrollo y las pruebas, que a la final generan versiones sucesivas o secuenciales de mi sistema. Luego va a la parte de evaluación, es decir, un feedback, el cual me va a permitir ir retroalimentándome o reactualizándome qué problemas tuve para que en el siguiente requerimiento, en el siguiente requisito, no lo vuelva a cumplir y lo mejore. Ya he terminado, como es un ciclo espiral, cada vez que yo vaya ejecutando, vaya generando esta parte, terminada la fase de evaluación, yo tengo mi ejecutable para mi posterior mantenimiento. Como ustedes se dan cuenta, todas las fases grandes se componen de subfases o subcomponentes que arranca con se podría decir, el análisis o la investigación previa para de ahí sí ir generando las versiones que yo requiero. Una de las fases que dijimos de la planificación es la cual me va a permitir determinar qué objetivos y qué alcance yo debo de cumplir. En los riesgos es muy primordial o es muy importante estimar cuál es el avance o el nivel de prioridad que yo le dé a un riesgo. Hay cómo clasificar un nivel alto, medio y bajo un riesgo debido a que es muy probable que no se lo realice o es muy alto el nivel se podría decir, de conocimiento que se tenga que hacer para ese riesgo. Entonces es muy importante manejar lo que son niveles, probabilidades, prioridades en lo que son riesgos para poder optimizar y monitorear estos mismos. En la implementación, como les recalcaba, hay que ser muy detallista en la parte de programación, cumplir diferentes diseños de interfaz, de programación, de estándar, para que vaya estructurándose de mejor manera. Y en la evaluación es muy también primordial analizar qué riesgos se realizaron y qué riesgos no se realizaron. Dentro de las ventajas de esta metodología es que los factores de riesgo son reducidos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo vaya actualizando o vaya generando un prototipo, siempre voy a ir analizando mis riesgos. Entonces, yo ya hago un estudio previo de lo que puede ocurrir para poderlo optimizar de mejor manera. También que el desarrollo es iterativo y cada vez que se termina una etapa, yo presento un prototipo o un entregable del mismo. ¿Cuáles son las desventajas? Una gran desventaja de esta metodología
es la duración del proyecto. ¿Por qué? Porque como no es concreta, cada vez voy a ir actualizando, mejorando, empieza de lo mínimo a lo máximo. No tengo una fecha exacta para cumplir o terminar este proyecto. También, al momento de analizar el riesgo podría influir negativamente porque puede ser que me expuse mucho a los riesgos y nunca ocurrieron, pero tomé demasiado tiempo en analizar los mismos. Eso es en manera general lo que es una metodología espiral o WIN. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, disculpe, ¿me puede repetir las desventajas con su explicación? Es que se escuchó un poquito entrecortado y no le escuché bien. La última parte, las ventajas. Sí, Ya, no hay problema. Sí, a ver, enfocado a la desventaja, ¿qué viene a ser? La primordial desventaja que tiene esta metodología es la duración o el tiempo de presentación o ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque al momento que yo como cada vez empiezo de lo mínimo a lo máximo, puede ser que se siga en el transcurso del proyecto solicitando más requerimientos o mejorando una cosa o teniendo un problema. Entonces, por lo cual la duración del proyecto no es estática. O sea, digo, yo voy a terminar en un mes, pero exactamente en un mes recién estoy en la mitad y voy a seguir incrementando. Entonces, la duración no es exacta, no es concreta y por lo cual es una gran desventaja. El otro fallo también es que al tomar bastante tiempo en un análisis de riesgos, puede influir negativamente en todo el proyecto. ¿Por qué? Porque al principio yo puedo decir que puedo tener 10 riesgos, pero en el transcurso no se generó ningún riesgo, pero tuve mucho tiempo, ocupé mucho tiempo en la ejecución del mismo. Entonces yo puedo influir negativamente porque puede decir también que yo previne que ya se va a ir una persona, ¿no? Entonces yo ya tenía previsto esto, pero realmente no deseaba que se vaya. Entonces puede influir de una manera muy negativa. Entonces estas son las dos grandes ventajas. Es la mejor, se puede decir la mayor metodología utilizada, al igual que la RUP, pero tienen estas desventajas previas cada metodología. ¿Alguna pregunta? No, profe, me quedó claro, gracias. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? No, ingeniera, todo claro. Ya, muchas gracias, Victoria. Entonces, esto es en forma general lo que es la metodología Espriella. Ahora, la otra metodología que nosotros tenemos es la Iconics, ¿sí? En la cual es un modelo basado en los diagramas UML o casos de usos que son más conocidos. ¿Por qué hay esta versión? Porque en diferentes metodologías existen, se podría ser obsoletas, métodos o funcionalidades. En estas se supone ciertos conocimientos, hace que los usos sean modernos, un poco más optimizados, mediante la utilización o el desarrollo de UML o diagramas UML. Es por eso que este modelo o esta metodología Iconics se basa bastante en lo que son los casos de uso. Entonces, en su prototipo se maneja la interfaz de usuario, los casos de uso, cuál es la dinámica mediante los diagramas de secuencia, cómo se estructura mediante un diagrama de objetos. Luego viene el diagrama de clases, el modelo de dominio. Entonces, siempre se va a manejar esta metodología mediante todos los diagramas UML. Entonces, casos de uso, modelo de negocios, secuencial, diagramas de clases y todos los diagramas que nosotros tenemos UML. ¿Cuáles las características que se basan en esta metodología? Bueno, principalmente aquí se pone lo que es la flexibilidad para los diferentes estilos. Es decir, que yo puedo ir optimizando o ir cambiando alguna clase o componente que yo requiera. Pero aquí siempre es necesario lo que es el trabajo en equipo o de todo el personal que vaya a estar involucrado. También
tiene guías para menos experimentados. ¿Por qué? Porque estos diagramas que yo utilizo de UML son generales y puede cualquier persona ir entendiendo siempre y cuando yo lo diseñe de una manera correcta o estandarizada. ¿Cuáles son los pasos primordiales para ejecutar este proyecto? El primer paso es poder describir o generar los casos de uso, es decir, ¿qué va a realizar mi sistema desde lo más básico hasta lo más avanzado? ¿Cuál es el análisis de robustez? Es decir, ¿cuáles son, a qué va a estar orientado? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son los diagramas de clases de dominio? Es decir, mis clases principales. Y luego finalmente hago mi diagrama de clases. En esta fase yo tengo que hacer la revisión y el diseño previo, en la cual yo veo cuál está destinado a mis usuarios, a mis datos y a mi sistema de alto nivel. Otro paso más también importante es la implementación. Aquí es muy necesario que en los diagramas se haga el despliegue, por lo cual se utiliza un diagrama de componentes en el cual se escribe lo que es el código, las unidades, los sistemas y se hace el entregable del sistema que se desarrolló. Un modelo de dominio. ¿Qué es un dominio del problema? En sí son áreas, ¿sí?, o conceptos en las cuales tengo el problema mediante alguna solución. Yo optimizo este mismo. Entonces, modelando el dominio es decir, de generar o representar tareas, objetos, para poder estandarizar o resolver el problema encontrado mediante requerimientos y el desarrollo de mi sistema. Es muy importante aquí manejar lo que es clases y objetos, porque al momento que ustedes lo relacionan con programación orientada a objetos, es muy primordial conocer qué clases voy a necesitar y qué objetos voy a requerir. Entonces, por eso hay que saber el objeto, qué estado va a tener, qué entidad va a tener y qué comportamiento. Al igual que debe ser tangible o visible, es decir, algo representativo, que se vuelva a aprender o esté dirigido a alguna acción. Vuelta, ¿qué es una clase? Una clase viene a describir vuelta los conjuntos de objetos que van a interactuar y podrán generar diferentes acciones o componentes. En el mismo se generan vistas, estructuras, modelos para generar su implementación. Es muy importante que en el modelado del dominio, ¿sí?, siempre se maneje en un estándar, es decir, textos en tipo frases, subrayados, frases dominales, verbos, algo que yo pueda representar en mi programación y yo entienda, ¿no? Entonces es muy primordial que en los diagramas que yo vaya realizando o vaya generando se tenga muy en cuenta los estándares de programación, los estándares de interfaz para poder diseñar. El mismo, si pasamos a lo que es el modelado, yo tengo que diseñar clases, identificar las relaciones más importantes, generalizar, multiplicar relaciones, hacer mis diagramas. ¿Cuál es el primordial aquí en esta metodología? Es el diagrama de clases. Es muy importante porque va a estar contemplado sobre todo qué clases, qué objetos, qué atributos y qué acciones va a tener mi sistema o mi producto. Por eso aquí también tenemos lo que es el caso de uso. Bueno, en forma general, ustedes ya vieron en la asignatura de análisis y diseño de sistemas los diagramas UML. Y el más utilizado, adicional al de las clases, son los casos de uso. Un caso de uso viene a ser las acciones o la secuencia de acciones que tiene el actor. Por eso es muy importante identificar qué actores van a estar involucrados en mi sistema y qué acciones tienen permitidos en realizar. No siempre un usuario 1 va a tener los mismos permisos que el usuario 2. Entonces, ¿qué es un actor? El actor en sí es una persona, un papel, un sistema, un hardware, algo que refleje que va a realizar alguna acción en mi sistema. Puede un actor tener varias funcionalidades o puede que un actor pueda tener algunos permisos. Por ejemplo, en el caso más general, como docentes, nosotros impartimos clases, pero además de como docentes,
Un docente en sí cumple una acción de gestión, que es un coordinador. Entonces, este coordinador, aparte de ser docente, también es coordinador. Entonces, el mismo actor o el mismo papel o la misma persona va a cumplir dos papeles o dos funcionalidades diferentes. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta en cuestión de permisos y al momento de generar un sistema. Por eso, entre la clasificación de los actores hay actores primarios y los actores secundarios. Es primordial o hay que considerar que un primario es el que inicia el caso de uso y el secundario viene a ser que se necesita en el desarrollo o para resolver esa acción que lo hizo el primario o la persona que inició el proceso. ¿Cómo escribir los casos de uso? En forma general se debe describir un párrafo, ¿sí?, de qué acción o qué comportamiento va a tener. Se debe de dividir lo más estructural o más conciso posible. No deben de ser extensos, ¿sí? Pueden ser subdivididos, pueden identificar solo los principales funcionalidades del sistema. Algo secundario no es muy necesario. También hay que la descripción no ser tan detallada o no agregar mucho texto, ¿sí?, sino poner acciones que sean simples y entendibles. Mientras que en el análisis de robustez, aquí sí vienen lo que son los objetos fronterizos, la entidad y el control. Entonces, todos estos son los diagramas UML que ustedes ya vieron anteriormente. Se los puede estructurar. Asimismo, dentro del diagrama de clases, vuelta aquí se compone de 4 componentes, lo que es el texto del curso de acción, los objetos, mensajes y métodos. Entonces, un diagrama de secuencia siempre empieza desde el actor, similar a un caso de uso, qué evento va a realizar, qué método va a tener, este método va a tener quién va a tener el control, qué entidad lo va a generar, qué línea de vida va a tener este diagrama secuencial, ¿sí? O sea, qué secuencia debe de cumplir este actor para cumplir un proceso o una acción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Inge, de mi parte no. No, Inge. Ya. Hemos visto la parte teórica de lo que es la unidad 1. Así mismo vamos a arrancar con la unidad 2, que ya son las metodologías ágiles. En las metodologías ágiles vamos a ver lo que es XP, algunas metodologías libres como Scrum. Entonces, son otras metodologías más ágiles. La documentación debe ser un poco más optimizada, pero sin embargo se necesita. Ahora, vamos a pasar un poco a la parte práctica, ¿sí?, en forma general. Hay muchas páginas en línea para poder generar lo que son los diagramas UML. Es muy importante utilizar plataformas que me permitan generar, porque posteriormente se van a generar o van a necesitar para sus diferentes actividades en cuestión de la asignatura. Entonces, una de esas es el Lazy Chart, ¿sí?, en la cual yo puedo generar diferentes diagramas. Voy a poner en clic en nuevo, pongo documento, y en este, ¿sí?, yo puedo iniciar iniciar tu prueba o generar y crear un documento. Al momento de iniciar tu prueba, yo veo que tengo algo delimitante, que es decir, esta plataforma o esta página en línea tiene que los documentos puede ser ilimitados siempre y cuando haya una cancelación. Pero me dan un periodo de pruebas de 7 días sin compromiso para poder generar 1 giga de almacenamiento, más de 750 plantillas, puedo integrar Google, Microsoft, puedo generar datos, automatizar algunas opciones. ¿Cómo voy a generar la opción de prueba? Yo puedo no haberlo generado. ¿Qué plantillas voy a tener? Aquí las plantillas hay diagramas de flujo, diagramas de carriles, diagramas BPMN,
que vienen a ser como diagramas de flujo, algo similar, herramientas ágiles, de gestión, procesos de persona. Tengo lo que son acá algo más básico, diagramas de red, por ejemplo, a lo que yo siga algo de redes, yo en este diagrama yo puedo generar mi estructura lógica o física de un centro de computación. Yo puedo generar y al momento de abrir puedo estructurar de como yo deseo, 5 o 6 computadoras, un celular, dos impresoras y así. También tenemos para su parte de organigramas, también tenemos el diagrama de causa y efecto. Por ejemplo, para la investigación es muy necesario este diagrama cuando se realiza esta parte de investigación, cuáles son las causas, cuáles vienen a ser mi problema, mis defectos y así. Pero dentro de nosotros, de programación, el uno primordial es el diagrama de secuencias. Entonces aquí yo tengo mi estructura al momento de abrir la plantilla. Entonces voy a poner en este caso ya ignorar y crear el documento con la finalidad que ya se cree. Y por defecto el nivel básico, se podría decir, tiene un número de elementos de utilizar. A veces están entre 30 y 40, depende de la plantilla. Entonces yo aquí voy a ir cambiando texto, voy colocando texto 1, cambio de color, agrego otra figura, hago secuencias, métodos diferentes. Si algo me faltó, voy agregando aquí componentes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar mi diagrama de clases, de secuencias o el que yo tenga. Al momento de generar, clic en presentar, se me puede generar el periodo de prueba por el momento. ¿Qué viene a hacer? Viene a estimar o visualizarse de una manera representativa mi producto. Ahora, también, ¿qué puedo realizar? Es algo similar como el Word o el Excel en línea. Tiene opciones de guardar, multiplicar, importar. Sí, puedo importar a otras plataformas. Puedo publicar, exportar, es decir, por ejemplo, ya directamente esta plataforma puedo exportar a PDF, a una imagen, ¿sí? A archivos de datos en Excel, CSV, a Visio y a diferentes opciones adicionales, ¿sí? Entonces, esta plataforma tiene muchos componentes, pero también puedo generar diferentes tipos de diagramas. Estos diagramas, los más, se podría decir, utilizados, como les digo, son los de redes. Por ejemplo, este es de una base de datos, el diagrama ER, en el cual yo digo, aquí tengo mi tabla, con qué atributos, con qué tipos y con quién lo relaciono, ¿sí? Y así voy generando las tablas con las relaciones y los atributos. Puedo ir generando diferentes opciones. Pero también, aparte de tener estas opciones disponibles, esta plataforma también me permite compartir. Es como, por ejemplo, se podría decir un archivo en línea. Entonces, ¿cómo le quiero llamar a mi proyecto? Digamos, diagramas. Diagramas prueba. Luego digo guardar. Entonces digo, ¿a quién deseo compartir? Es decir, puedo ingresar los correos electrónicos de las personas que yo quiero compartir. Puedo colocar en avanzado para poder colocar un nombre, ¿sí? O adicionalmente solo necesito el enlace y digo que pueda hacer para el público. Pueda solo editar al público y compartir, pueda solo comentar o visualizar. Entonces, tiene casi los permisos de una plataforma en línea como el Google Drive, ¿sí? O Megas o alguna plataforma en línea, ¿sí? Otra plataforma que nosotros tenemos es la parte de Creatily, ¿sí? Entonces, aquí yo genero diagrama de flujos, ¿sí? Mapas, organigramas conceptuales, bases de datos, y aquí, por ejemplo, está el de UML.
diagrama UML, ya viene por defecto dos actores con varios atributos. En este también puedo decir, este actor ya no requiero, elimíneme, este botón no requiero, igual elimíneme, agrégueme otras opciones, otros textos, agrégueme otros componentes, y así voy arrastrando, ¿no? Este igual yo puedo exportar, pero me dice igual a PNG, a JPG y a PDF. Son los cuatro tipos que puedo exportar. También puedo compartir a una persona del internet, dependiendo, puedo cambiar de colores, información, estilos, comentarios. Son plataformas en línea que me van a permitir hacer los diagramas que yo requiero, casos de uso, secuenciales, en clases, organigramas, lo que yo pueda ir estimando estas plataformas en línea. Otra también es esta parte de esta plataforma libre de usos, ¿sí? El Visual, este es igual muy usada. Al momento de iniciar, yo puedo iniciar con alguna otra plataforma que yo ya tenga una cuenta. Puede ser Google, Microsoft o alguna plataforma. Puede ser por, digamos, en este caso, Gmail. Yo ingreso por esa plataforma y al momento que yo ya me ingrese, tengo opciones limitadas, eso sí, a lo que yo requiera. Entonces, aquí puedo hacer diagramas, formas, tabulaciones, infoartes. Por ejemplo, cuando yo les decía hacer una infografías, esta también es una plataforma también que me permite hacer, digamos, quiero infografías de ejercicios, de animales, de lo que yo requiera. Aquí hay muchas plantillas, es más abierta, es libre y puedo ir optimizando. Igual aquí puedo exportar directamente a Drive, a mi computadora o a un navegador externo. Puedo importar, ¿sí? Igual a Visio, a Drive.io, que es otra plataforma en línea, y varias plataformas en Excel y algunas opciones. Entonces, estas plataformas que yo les acabo de indicar son muy utilitarias para cada una de ustedes porque son necesarias para poder optimizar la presentación y entrega de documentos y actividades que se les solicite. ¿Alguna pregunta adicional? No, Inge, de mi parte. Tampoco de la mía, ingeniera. Ya. No, Inge, todo entendido. Muchas gracias por la participación. ¿Alguna pregunta referente a las actividades que ya están, o sea, la entrega de actividades? Listen, disculpe, alguna cosa que no entiende acerca de las infografías que tenemos que hacer, si la puedo preguntar, ¿verdad? Sí, referente a las actividades, estoy en este momento, a ver si me indican alguna pregunta. Dígame. Victoria. No, sí, primero era solo para preguntarle nada más. Ya, no hay problema. Sí, por ahora sí entiendo, sí entiendo. Ya, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguien iba a hablar? Nada ahí. Ya. Sí, no se olviden que, bueno, si alguna pregunta tienen referente a la actividad o algún tema, necesiten alguna tutoría, alguna cuestión, no se olviden, pueden escribirme, tienen mi número telefónico o por correos electrónicos, ya saben que cualquier cosa estamos pendientes, o el foro de tutorías. No se olviden de participar. No es digamos, no es necesario que sea alguna duda específicamente, sino algún tema adicional referente a la asignatura que deseen compartir. Ustedes pueden escribir e ir agregando temas. Es muy bueno que participen e intercambien los conocimientos que estén adquiriendo. Eso, y considerar que las actividades están planificadas para el 22 o hasta el 22 de enero, ¿sí? Ya la otra semana arrancamos con la unidad 2
de las metodologías ágiles. Igual vamos a ver la parte teórica y obviamente ya vamos a irnos alineando también ya la parte práctica. No es tan práctica la asignatura, pero vamos a ir interactuando para que ustedes vayan conociendo diferentes herramientas y plataformas que les ayuden a optimizar la generación de los documentos y la documentación, ¿sí? Entonces, eso nada más, chicos, agradecerles por la asistencia del día de hoy. Si no tenemos alguna duda adicional, podríamos dar por finiquitada la clase de hoy y nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias, chicos, cuídense mucho y estaríamos atentos a cualquier duda que tengan. Ya hice, muchas gracias, cuídese. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Inge. Cuídese. Gracias, Inge. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, profe.